Entonces yo quiero hoy día hablarte de procesos que tenemos que vivir para pasar al otro lado. Estamos en una transición en que lo que estamos viviendo hoy día es distinto a lo que queremos ver al otro lado, ¿no es cierto? ¿Me sigue? Ahora, si usted no entendió, usted anda más perdido que Adán en el día de la mamá. Anda más perdido ahí que pingüino en el desierto, porque ya llevamos una semana y media donde el papá, la mamá han estado hablando y orando a través de esto, de esta nueva temporada. El papá soltó esta nueva temporada y hoy día, como hija, él me dice: necesito que tú le des una voz a esta iglesia, a nuestro ministerio, de que esto no va a ser, ya estamos al otro lado, qué rico, hay un trabajo de por medio, hay un trabajo, hay algo que tú tienes que invertir, hay un desafío que hoy día Dios te está diciendo: sí, en fe estás en el otro lado, pero tienes que pararte y tienes que permanecer ahí. Así que lo primero, ¿y sabes qué? Lo pensaba porque el apóstol Pablo lo dice, que nosotros militamos sobre nuestras promesas. La palabra de Dios dice que la fe sin obra, sin acción es muerta. Entonces estamos en una palabra en fe, pero necesitamos movernos, ¿ya? Y lo primero, el papá me dice: habla de ti. Y yo, papá, le mandé el bosquejo y le dije: siento que soy muy yo. Pero él me dijo, la palabra de Dios en Romanos dice que porque no osaré hablar nada de lo que Cristo no haya hecho en mí o por mí. Así que yo hoy día, si me siento yo, lo siento, mandado, disculpado. Así que primero que quiero decirte, que estamos en esta transición. ¿Qué significa transición? Transición es un cambio de estado. ¿Ya? Es un cambio de estado. Es un estado intermedio entre algo antiguo para pasar a algo nuevo. ¿Se entiende? ¿No es cierto? Transición es ese estado intermedio entre lo que había atrás, entre lo antiguo, para poder llegar a lo nuevo. Eso es transición. Y yo hoy día quiero hablarte desde mi experiencia. He pasado muchas transiciones, pero hay 4 que me han marcado y yo sé que van a hablar a tu vida, sé que te van a servir, porque como dice la mamá, a muchos nos ha costado más. A mí me ha costado mucho. Yo hoy día, dentro de lo que usted me va a escuchar hablar, se va a dar cuenta, no ha sido fácil para mí, pero sin embargo, en todo, yo de todo puedo aprender algo y puedo tomar y digo, yo puedo ir al otro lado. Así que lo primero, la primera transición tiene que ver con volver a la simpleza del altar. Esa es la primera transición y necesito que producción me ayude, porque vamos a, si usted está tomando nota, como le ha enseñado a mis discípulos ahí a tomar nota, en Génesis capítulo 8 versículo 20, mira, la palabra de Dios dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Yo me imagino, probablemente Noé en un momento se sintió asfixiado. En un momento, imagínate esa arca, cómo se movía. Yo no sé, quizás estaba mareado, él sentía quizás las olas, como David, que dice su palabra, que todas las olas pasaron sobre él. Yo me imagino, probablemente Noé, estando en ese lugar, en esa arca, en ese aire viciado, quizás él no pensaba: voy a estar a la otra orilla, ¿qué va a pasar? Él lo que pensaba es: ¿cómo voy a comenzar? Hay algo incierto, estamos aquí adentro, pero luego cuando salgamos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Al igual que quizás nosotros, que tenemos la palabra, vamos a pasar al otro lado. Y como los discípulos, cuando Jesús les dijo: van a pasar al otro lado, hay una incertidumbre, ¿qué es lo que hay al otro lado? Pero lo mismo Noé pensaba y decía: ¿qué pasará? ¿Qué es lo que sucederá? ¿Qué sucederá? Y yo me imagino él pensando incierto. Pero llega un momento en que Jehová le dice: Noé, ahora es el tiempo. Ya se secaron todo y sal de esa arca. Sal con tu esposa, con tus hijos, con sus esposas, y saca los animales. Sal, porque ya vas a comenzar de nuevo. Sigue la instrucción. ¿Y saben lo que hizo? Noé sacó a todos
Y lo primero que hizo fue edificar un altar. Lo primero que él hizo, él no tenía referentes. Nadie en la Biblia lo había hecho. Pero ¿sabes qué? Yo creo a un Noé, que Noé estaba en ese lugar y que pensaba y decía: ¿cómo voy a empezar? ¿Cómo será esto? ¿Cómo será este nuevo comienzo? Pero yo me imagino a él viciado en ese aire, pero que dijo en un momento: el único que me puede ayudar es Jehová. Él tiene que haber dicho: yo lo único que puedo hacer es levantar un altar, porque en ese altar yo me puedo sacrificar, porque en ese altar, ¿saben lo que yo me imagino a Noé cuando puso el altar ahí? Dijo: aquí va mi voluntad, para que se haga la voluntad de Dios. Aquí me rindo yo. Este es un sacrificio. ¿Por qué? Porque no quiero que vuelva a pasar todo lo que pasó. Yo quiero un nuevo comienzo. ¿Cuántos en este lugar quieren un nuevo comienzo? Noé lo dijo. Noé lo dijo en su corazón, y lo primero que hizo fue un altar. Cuando yo llegué a este ministerio hace 19 años, yo llegué en febrero del 2004. Yo pertenecía anteriormente a un ministerio que era muy conocido de 2,000 personas, pero más conocido porque tenía una televisión, porque tenía un canal, era el Canal 2. Y yo en ese ministerio era parte de ese ministerio, era parte de los 12 del pastor Alejandro. Y salía en la televisión con Silvana, que está allá en Curacaví. Teníamos un programa en la tarde, estábamos en la telemaratón. Yo era visible para mucha gente. Pero hubo un quiebre en ese ministerio. En un momento hubo un quiebre tan grande que nos sentimos a la deriva. Un quiebre en los pastores principales, un quiebre en el ministerio. Y en ese momento yo decidí renunciar. Me fui del ministerio y estuve un par de meses sin asistir a ninguna iglesia. Estaba herida, me sentía decepcionada. Habían pasado muchas cosas. Le di espacio, le di cabida a Satanás. Y llegó un momento en que alguien me invitó tan insistentemente. Los que conocen a la abuela del Mateo, la hermana Audalia, sabrán lo que es insistencia. Entonces fue muy insistente ella, muy insistente. Y llegó un momento en que yo le dije: ok, voy a ir, pero en mi interior fue así como: pero no me moleste más. O sea, voy a ir y por favor no me moleste más. Y llegué a esa iglesia. Llegué cuando estaban en J. Pérez, poquita gente. Y al entrar yo sentía en mi espíritu que era mi casa. Pero yo estaba herida, pero yo estaba con muchos argumentos. Y cuando yo entro al ministerio y me siento y escucho la palabra, Dios me habla. Escuché la palabra y Dios me hablaba. Y empieza el tiempo de la administración. Y yo lo único que hice fue correr al altar. Y cuando yo estoy en ese lugar, yo siento la voz de mi padre espiritual, que en ese momento yo no lo conocía. Era la primera vez que yo lo veía. Pero él me mira y me dice: vuelve a la simpleza del altar. Vuelve a la simpleza del altar. No me dijo nada más, pero esas palabras calaron tan profundo, porque yo podía tener una vida, tenía una imagen para mucha gente, aunque por dentro estaba dolida, estaba destruida, pero había una imagen. Y cuando yo llegué a ese altar, yo sentí, yo dije: esta es mi casa. Y en ese altar Dios me empezó a restaurar. En ese altar Dios empezó a cambiar de mí, porque créeme, venía con paradigmas, venía con estructuras. Y en ese proceso, cuando yo decidí ponerme en ese altar, yo dije: Señor, desde aquí comienza. Todo lo que he hecho hoy día lo desaprendo. Todo lo que yo hacía lo tiro para allá. ¿Por qué? Porque yo quiero desde este día empezar en el altar de cero. Todo lo que lo aprendí, todo lo que en el camino fue parte de mi vida, hoy día no me sirve. Y en ese momento yo dije: desde ahora comienzo de cero. ¿Y sabe qué es lo que yo hoy día quiero decirte? Este es el día. Este es el primer domingo después que el papá predicó, después que lanzó esta palabra de estar al otro lado. Quiero decirte que este es el día en que Dios te está dando una oportunidad para volver a la simpleza del altar, para volver a su altar y decirle: hoy día yo me reseteo, hoy día yo quiero empezar de cero, hoy día yo ya no quiero vivir como vivía, yo ya no quiero, yo hoy día quiero que se haga tu voluntad y no la mía. El primer paso para esa transición es que tú rindas tu voluntad, es que tú llegues al altar y digas: aquí yo rindo mi vida,
vida, en este lugar, yo rindo todo lo que soy. ¿Sabes qué? Quizás hoy día te sientes, yo me imagino a Noé, pero quizás te sientes como Noé. Te sientes con un aire viciado en tu vida. Quizás hoy día sientes que has tocado techo o que estás estancado. Quizás hoy día, al igual que Noé, te sientes mareado, no sabes qué está pasando. Probablemente estás viviendo un proceso fuerte en tu vida. Quizás te diagnosticaron de una enfermedad grave. Quizás hubo una crisis en tu matrimonio. Quizás hubo una crisis en tu familia. Quizás hoy día, al igual que Noé, sientes que todas las olas han pasado sobre ti. Pero quiero decirte, iglesia, que en este altar, que en el altar, cuando tú vuelves a la simpleza de ese altar, lo que estaba en el arca quedó ahí. Todo aire viciado que estaba en tu casa, toda atmósfera en tu casa que estaba pesada, toda palabra en tu vida, quizás hoy día sientes que no hay restauración para ti. Quizás sientes que ya no hay lugar, ya no puedo. Quiero decirte que puedes empezar de nuevo, que este es el día para que tú te resetees. Este es el día, este es el altar para que tú vengas y dejes todo y le digas: me entrego voluntariamente, porque yo quiero empezar de cero. La palabra es: vuelve a la simpleza del altar. La palabra es: resetéate, porque ¿sabes qué? Cuando tú vuelves a la simpleza del altar, quizás tú estás pasando un proceso en tu vida. Ayer vinimos a hacer aseo temprano y una hermana de mi red me dice: pastora, ella hace unos meses atrás tuvo una crisis familiar. Ella no pensó, ella es mayor, tiene hijos, tiene nietos, es mayor, pero ella tuvo una crisis en su matrimonio. Y me dice, y han pasado un par de meses donde ella ha sido restaurada por Dios. Y ayer ella me decía: pastora, ¿sabe qué? En este proceso llegó un momento en que me dolió, en que yo hablaba con mi ex y le decía: ya, a ver, ¿quién se queda con la casa? Porque yo me fui. O ¿quién hace esto otro? Y él dijo: el hombre que me dijo que me amaba, ahí quedó. Me dijo: y yo estoy viviendo con mi hija. Pero ¿sabe qué? Ella empezó a buscar de Dios. Ella empezó a buscar su restauración. Y llegó un momento, ella me dice: pastora, me siento tranquila. Y ¿sabes qué? Ella me decía ayer: se abrió una puerta. Me dijo, no tenía por dónde. Me dijo, y me salió un departamento. Ellos viven en Macul. Me dice: pastora, 300 lucas en Macul. Me dijo, lo fui a ver. La señora que me lo mostró le dijo, ¿y tú con cuánta gente viene? Y ella le dice: sola. Y le dice: ¿por qué? No, porque me separé. Y ella la toma del brazo y le dice: mira, qué bueno, vas a empezar de cero y este es tu lugar. ¿Sabes qué? Le piden cheques y ella no tenía cheques y ella fue al banco. Me dicen: 5 días me entregan los cheques. Yo sé que se abre esa puerta porque empezó de cero. No te estoy diciendo que te separes, no te estoy diciendo que dejes de lado lo que tú estás haciendo, solo que cuando tú entregas tu voluntad a Dios. ¿Y por qué te lo cuento? Porque ella, en este proceso, ella decidió abrir su casa de paz. Ella decidió, dijo: es tiempo. Y dejó de lado todos los argumentos, dejó de lado que estaba sola. Y ella dijo: hoy día abro mi casa de paz. Y ella le está llegando gente y ella está siendo restaurada por Dios. Cuando tú empiezas a restaurar tu vida en el altar, Dios empieza a tomar tu voluntad y Él empieza a hacer, Él empieza a ordenar y Él empieza a obrar en tu vida. Quiero terminar esta primera transición con esto. Hay mucha gente que de repente dice: pero ¿cuál será la voluntad de Dios para mí? ¿Alguna vez te preguntaste eso? ¿Cuál será la voluntad de Dios para mí? El otro día predicaba el anciano Cristian y él decía: ¿cuál es el llamado? ¿Cuál es nuestro llamado? ¿No es cierto? Y muchas veces preguntamos: ¿cuál es la voluntad de Dios? Quiero decirte que en ese altar,
cuando tú empiezas a resetearte, cuando tú permites que Dios empiece a obrar, lo primero que Él quiere hacer es renovar tu mente. Porque la palabra de Dios en Romanos 12 dice que no te conformes, dice más bien renovaos en tu manera de pensar. ¿Para qué? Para que puedas comprobar cuál es la voluntad de Dios sobre ti. Esa voluntad que es buena, agradable y perfecta. Solo puedes comprobar su voluntad cuando tú empiezas a renovar tu manera de pensar, cuando tú empiezas a quitar esos ciclos de pensamiento. Quizás estuviste en depresión y empiezas a pensar y nuevamente vuelves a eso. Lo que Dios te dice, cuando tú vuelves a la simpleza del altar, Él empieza a resetear, y lo primero que empieza a obrar es en tu mente, en tus pensamientos. Empieza a renovar tu mente. Eso es lo que hace Dios cuando tú vuelves a la simpleza de su altar. Me sigue, ¿no es cierto? ¿No está enredado? En la primera transición que yo viví, el 2004, cuando llegué a este ministerio, fue volver a la simpleza del altar. La segunda transición, y aquí voy a apretar juanetes, la segunda transición tiene que ver con dejar proyectos personales y darle la prioridad a lo verdaderamente importante. Aquí voy a pisar juanetes. Mira, la palabra de Dios en Mateo capítulo 8, del versículo 18 al 22. Mira, escucha, dice: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó. ¿Está leyendo? ¿Qué dice? Lo mandó pasar al otro lado. Sigan. Y vino un escriba y le dijo: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Sigue. Y dice: otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué es lo que vemos acá? Vemos lo primero. Jesús mandó una orden: pasar al otro lado, ¿cierto? Todos lo leyeron. Pasar al otro lado. Y en ese mismo momento se acerca un hombre, un escriba, un hombre erudito en la palabra, un hombre que sabía la palabra, yo me imagino de principio a final, un hombre que era experto en la palabra, y va y le dice: yo te quiero seguir donde tú quieras que vayas. ¿Por qué Jesús le respondió a través parábola, por decirlo así? Oye, las zorras tienen esto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque Él conocía la intención del corazón del hombre, porque Él sabía que ese hombre solo era palabra, porque Él sabía que Él no se iba a comprometer, que Él solo tenía palabra, que la tenía acá en la punta de la lengua, que cuando pasaba algo lanzaba la palabra, cuando pasaba algo Él decía: sí, la palabra de Dios dice esto. Pero sin embargo Él sabía, Jesús sabía que en su corazón Él era de doble ánimo, que en su corazón Él era un mediocre, porque decía: yo sé la Biblia, pero no la ponía por obra. Él decía: yo conozco la Biblia, yo soy un erudito. Pero Jesús, conociendo su corazón, sabía que no lo iba a seguir. Sabía que Él no se iba a arriesgar a dejar su reputación. Sabía que Él no se iba a arriesgar a dejar su vida, todo. ¿Para qué? Para seguir a Jesús. Luego dice que hay un segundo, que es un discípulo. No era de los discípulos de Él, de los apóstoles, pero podría haber sido un discípulo de discípulos. Podría seguir a alguien que lo seguía. ¿Y qué es lo que hizo? Le dice: permite seguirte, yo quiero seguirte, pero déjame hacer esto antes. Déjame hacer esto. ¿Cuántas veces hemos escuchado discípulos de la casa? No, es que tengo esto urgente, no puedo ir. Oye, lo citamos a SEO. No, es que no, se me enfermó tal persona. Oye, en los domingos el papá, ¿por qué hizo la lista? ¿Por qué? Porque hay gente que venía una vez al mes, mes y medio, cada 2 meses, siendo discípulo, siendo un líder. No se estaba congregando. Jesús, que conoce la intención del corazón, le decía: oye, hay que pasar al otro lado, pero
si tú no tienes un compromiso verdadero, solo quedas en la palabra, papel y azúcar. Llueve, no, es que está lloviendo. Hace calor, no, es que hace mucha calor y me sube la presión, me llega por allá por las nubes. Cuando yo llegué a este ministerio, los primeros años me costó mucho avanzar. Los primeros años para mí fue muy complejo, porque yo amaba a Dios, yo lo quería servir, yo lo amaba con todo mi corazón. Pero sin embargo, en ese momento yo tenía en mi corazón un proyecto de familia. En ese momento yo, mamá soltera, para los que no me conocen, yo llego al ministerio en febrero del 2004 y en marzo me entero que estoy embarazada. Mamá soltera, me costó. Y yo tenía un proyecto de familia. Yo insistía con el padre de mi hijo. Estuve tiempo, años. ¿Por qué? Porque era mi proyecto de familia. Porque yo no quería que Mateo no tuviera un padre presente. Yo quería que él estuviera. Yo luchaba contra eso cada vez. Pero ¿sabes qué? Yo veía como yo avanzaba un peldaño y retrocedía 5. ¿Por qué? Porque estaba aferrada a ese proyecto. Porque estaba tan aferrada a que ese hombre iba a cambiar, a que ese hombre iba a ser el hombre para mi vida, para mi casa. Pero no estaba en el proyecto que Dios tenía para mí. No era el proyecto que Dios tenía para mí. Por lo tanto, llegó un momento en que yo dije: yo no puedo, yo estoy desenfocada totalmente, porque yo avanzo, llego a este lugar, pero hay un límite. ¿Por qué? Porque yo no rompía, porque yo no dejaba lo que me estaba reteniendo, yo no soltaba lo que Dios no quería para mí. No te estoy diciendo que te separes, que dejes esa relación. Lo que te estoy diciendo es que cuando hay algo que ocupa el primer lugar en tu vida, que no es Dios, cuando hay un proyecto de vida, cuando hay un proyecto de familia, cuando hay amistades que te corrompen, cuando hay hombres, mujeres que te engañan y que tú estás escuchando y los pones a ellos como primera persona, los pones a ellos ahí. Si tú tienes un problema, el primero que corres es a tu amigo, cuando el primero debería ser Dios. Lo que Jesús le dijo a estos hombres: si tú no eres radical, si tú no me pones a mí en primer lugar, si tú no tomas el compromiso que seguir a Jesús no tienes lugar, si tú no tomas el compromiso de ir más allá, de que Jesús sea lo primero en tu vida, si no eres capaz de dejar proyectos, de dejar familia, la palabra de Dios dice: el que no deja padre, madre, hermanos, no tiene lugar. Pero ¿sabes por qué lo dice? No te está diciendo que dejes a tu padre, no te está diciendo que dejes a tu madre. Cuando él le dice, Jesús, deja que los muertos se entierren sus muertos. Jesús había ido a ver a Lázaro cuando murió. Él no estaba diciendo eso. Es porque Él conoce el corazón. Cuando tú tienes en primer lugar eso, cuando en tu corazón hay un primer lugar, cuando en tu corazón tienes arraigado, aferrada tu esperanza en otra persona, en otra situación. Quizás hoy día tú estás aferrado a tu trabajo, quizás estás aferrado a ese proyecto de vida, quizás estás aferrado al emprendimiento que estás armando, quizás estás aferrado a tantas cosas. Pero hoy día, mientras yo estoy hablando, el Espíritu Santo está poniendo en tu corazón: si no es Él el primero en tu vida, no lo sigas. ¿Sabes cuál es el problema de los cristianos? El problema de los cristianos es que hacen todo a media. El problema de los cristianos es que un poquitito aquí, un poquitito allá. El problema de los cristianos es que dicen: no muy adentro porque me puedo quemar, ni muy afuera porque me puedo enfriar. Jesús quiere hombres y mujeres radicales, hombres y mujeres que dejen todo para seguirlo, que dejen argumentos, que dejen fortaleza, que dejen todos. ¿Para qué? Para decir: aquí estoy, toma el lugar que te corresponde. ¿Cuántas veces has cantado: toma tu lugar, pero en esta área no la toques? ¿Cuántas veces has cantado: Señor, toma el lugar, toma tu lugar, pero después: no, esta área no me la toques, esta área de las finanzas no me la toques?
mentor, tu líder te dicen: en esto, corrige esto, y tú, no, pues, hasta ahí nomás métase, para acá no se meta. Jesús busca hombres y mujeres radicales. Jesús busca hombres y mujeres radicales. Por eso respondió hacia los discípulos. Por eso te decía, probablemente esta palabra algunos la van a resistir, porque van a decir: no, pero que esto es, sabes que hay amistades que contaminan tu corazón. Llegaste a este ministerio y llegaste siendo un servidor, llegaste siendo un hombre de Dios en fuego, y con el camino tuviste malas costumbres, malos amigos, y empezaste a contaminar tu corazón. Empezaste a escuchar lo de acá, lo de allá hoy, y te sentaste ahí en silla escarnecedora, como dice el papá. Oye, sí, no, sí. Oye, si yo tuviera un mentor como el profeta Luis, no, sería todo distinto. No, y te pones a hablar mal de la autoridad que Dios puso sobre ti. Te pones a hablar mal de la gente. ¿Sabes qué? Lo que hoy día Dios te está diciendo es: corta de raíz lo que está contaminando tu corazón. Cuando vienes de adentro, tú tienes que hacerlo. El papá, el mentor no lo va a poder hacer. Eres tú. Cuando hay algo en tu corazón que te está contaminando, arráncalo de raíz. Cuando hay algo que está ahí, que lo tienes, que caminas. No sé si se acuerdan, o es muy antiguo, pero había un comercial de un resfriado man que se te ponía como lapa. Tú caminabas y andaba contigo para, ¿no es cierto? Yo no sé en qué área tú tienes un resfriado man que va como lapa, que tú tratas de avanzar, que lo hacías como yo, avanzas, pero llega un momento en que es tan pesada tu carga, llega un momento en que tratas de avanzar y no puedes, porque estás cargando algo que Dios no puso en ti, algo a lo que te estás aferrando, algo a lo que te tiene pegada ahí y que no deja que la voluntad de Dios, no deja que el propósito, que el reino de Dios, que los proyectos de Dios avancen en tu vida. ¿Me hago entender? Y con esto voy a terminar este punto. Lo más complicado para nosotros es que tenemos un metrón, tenemos una medida, tenemos un padre y una madre espiritual que se han entregado, que han muerto. Padre y madre espiritual que tú los has visto negarse, que tú los has visto apasionados, que tú los has visto que entregan más allá de sus fuerzas, que tú los has visto que no son de doble ánimo, no son de doble chapa, no son hombres y mujeres. Tú has visto en el liderazgo, no has visto hombres y mujeres en los líderes de red que sean chapa, que un día sí, un día no. Tú has visto, tienes un metrón en esta casa, tú tienes una medida. Por eso es tan difícil, porque hay que llegar a esa medida, y esa medida te dice: deja de lado lo que te está estorbando, bota lo que está haciendo que tú no avances en el reino. Hoy día el Espíritu Santo está en cada corazón, se está paseando y está mostrándote qué es lo que te está jalando para atrás, qué es lo que a lo cual tú te estás aferrando. Por eso que no eres radical, por eso que no puedes avanzar en Cristo, porque dejas que el resto muera y tú no mueres. Dejas que el resto, no, que el resto se comprometa, que el resto avance, pero tú no estás muriendo. Esta segunda transición, que es dejar proyectos personales y dar prioridad a lo que verdaderamente importa. Sé que quizás no iba a sacar amenes. ¿Por qué? Porque no sé si somos una generación, o sea, en general, que quiere todo rápido, quiere todo a través de un microondas, quiere todo sin sacrificio, quiere hacerlo todo rapidito, pero no se entrega. Quiere que otros hagan, pero ellos no hacen, pero nosotros no hacemos. Tercer punto, tercera transición, la transición de obedecer a Dios y a la voz de autoridad. Obedecer a Dios y a la voz de autoridad. En Marcos 6:45, si me puede ayudar producción, Marcos 6:45. Dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca. Pero yo encontré la versión original.
Y la versión original dice: y enseguida obligó a sus discípulos a subir a la barca y pasar antes a la otra orilla. Dice, enseguida obligó a sus discípulos. Cuando yo vi esto en la versión original, me acordé del papá. Que el papá el domingo pasado dijo: esto no es, yo no los puedo obligar a pasar al otro lado. ¿Se acuerdan? Él dijo: yo no los puedo obligar porque esto es voluntario. Él dijo, de hecho, él soltó una palabra y dijo: yo suelto a los que debiendo estar acá no están. Pero ¿sabes qué? Cuando yo vi esto, lo que yo logro entender, porque no quiero contradecir al hombre de Dios, Dios me libre, no quiero contradecirlo, pero cuando yo lo leí, el Espíritu Santo me hacía sentir que esto es para los discípulos obedientes, para los que van a obedecer, a los que tienen un corazón como el Padre, que siempre van a obedecer, aquellos que no, en su corazón no tienen orgullo, no tienen soberbia, y que se pueden poner bajo la corrección, que se pueden poner bajo la voz de autoridad de un padre, de una madre. Entonces yo lo que veo en esta tercera transición es que tú tienes que obedecer. Es que si te obliga el hombre o la mujer de Dios, solo los discípulos obedientes van a ir al otro lado. Amén. ¿Y qué te puedo hablar de mi experiencia? ¿Qué te puedo hablar de mi experiencia en esto? Cuando yo llegué al ministerio, yo llegué con complejos, llegué con una inseguridad tan grande. Bueno, llegué en depresión, intenté matarme 2 veces, no le encontraba sentido a la vida. Y a mí me daba vergüenza hablar en público. De hecho, yo en la universidad prefería sacarme un 2 que tener que exponer delante de la gente. Imagínense, si yo hoy día estuviera exponiendo delante de esos profesores. Para mí esto es un gran logro, porque insisto, yo llegué con una timidez. Yo no quería, yo siempre he preferido servir. Yo soy una mujer de servicio, yo tengo el don de servicio, y por mí estaría detrás organizando, trabajando, pero no en este lugar. Cuando yo llegué tenía tanta inseguridad en todas las cosas, pero un padre y una madre me obligaban a ir más allá. Un padre y una madre siempre me empujaron a ir más allá, porque ¿sabes qué? El hombre y la mujer de Dios ven en uno lo que uno no ve. Pero ¿sabes qué? Ellos no van a obligar a cualquiera. Ellos, a los que obligan, son a los que van a obedecer, a los que sí o sí van a decir: yo voy, aunque tenga miedo, aunque esté llena de inseguridades, aunque no sienta que no doy la medida. Cuando a mí me tomaron discípula y yo miraba y veía al profeta Luis, a la vidente Basti, y yo decía: wow, ellos profetizan, ellos predican bacán. ¿Qué voy a hacer yo? Después miraba al profeta Aníbal, que profetizaba, que Dios lo usaba en milagros poderosos. Veía a la otra mujer virtuosa, que no la veo ahí ahora, al anciano Lorena, intercesora a las naciones. Wow, ahí con todo el power. Veía a los pastores Marcelo, Dios lo usa con un poder tan fuerte, con una elocuencia. Yo los veía y yo me miraba y yo decía: no voy a dar la medida. No voy a dar la medida. En ese tiempo no estaba el anciano cristiano, sino también apasionado por las almas. No estaban los más nuevos, pero sí había una medida. Y yo decía: no voy a dar la medida. Producto de la inseguridad, producto del temor, producto de que yo decía: no puedo. Pero lo que yo sabía, que era una mujer obediente, que si me decían: haz esto, yo lo voy a hacer. Me mandaban a un retiro, allá iba. Me mandaban a dirigir una conferencia, allá iba. Me mandaban: oye, mira, ya hay que liberar a esta persona, allá iba a ministrar. ¿Por qué? Porque cuando tú lees ese versículo, los que pueden ser obligados son los que tienen en su corazón el deseo de obedecer a Dios y a la voz de autoridad. No te estoy diciendo hoy día que quizás hay momentos en que uno lo dude. No estoy diciendo, de repente uno en su corazón, uno dice: obedezco, y en tu corazón está: ¿y cómo voy a hacer esto? No estoy diciendo que el temor se va a ir inmediatamente, pero tú tienes que trabajarlo. Por eso comencé diciendo: estamos al otro lado, pero hay un trabajo de por medio. Por eso te dije: estamos al otro lado, pero hay un trabajo que tú tienes que hacer para sostenerte en el tiempo. Y hoy día los discípulos que escuchan la
la voz de sus padres, los discípulos que escuchan la voz de autoridad y que te dice: pasa al otro lado, tú pasas. Yo no sé cuántos hay, pero cuando yo escuché a mi padre decir: pasa al otro lado, yo dije: amén, yo paso al otro lado. Con mis inseguridades no importa, yo paso al otro lado, porque estoy segura que si hasta aquí Dios me tiene en el lugar, me tiene preparadas mejores cosas. Yo no sé si tú estás esperando algo mejor, algo mayor, pero su palabra dice que vamos de gloria en gloria, que vamos de victoria en victoria. Y hoy día es solo una vislumbre de lo que nos espera allá. Es solo una vislumbre de la gloria postrera, de la gloria del segundo anillo de gloria, como decía el papá. Obedecer. Quizás en el camino te quedaste pegado porque no escuchaste una voz de autoridad, porque preferiste escuchar la voz de tus miedos, preferiste escuchar la voz de tus inseguridades, preferiste escuchar la voz de tu familia que te dice: ¿para qué tanto? ¿Para qué tanto compromiso? ¿Para qué? Llega un momento en que tienes que dejar de lado esas voces. ¿Sabes qué? La familia a la que uno ama, la gente que tú más amas, es la gente que más te va a hacer daño, porque no va a entender por qué sirves tanto, no va a entender por qué tanto, por qué hay que ir tanto a la iglesia, no va a entender. Pero cuando tú sabes que hay una voz de autoridad, tú solo dices: yo voy a obedecer, yo quiero estar en ese lugar, yo quiero, porque si mi padre, mi madre, la voz de autoridad de esta casa me dicen que pasa al otro lado, yo estoy expectante de ver lo que Dios tiene para mí. Yo estoy expectante. Yo hoy día me abro a toda posibilidad. Antes yo decía: si me van a mandar afuera, me van a mandar a abrir un ministerio, algo. Yo no quiero ir a abrir una iglesia. Hoy estoy dispuesta. Lo dije. En mi corazón, y yo decía: no, yo quiero ser la última, porque a todos estos de la primera fila los van a enviar, pero yo soy la que sirvo, yo soy la que administro las redes, yo soy la que estoy atrás. Pero llega un momento en que tú dices: que se haga tu voluntad. Llega un momento en que tú dices: si la voz de autoridad me dice que yo tengo que ir, yo voy. Y es mejor que te envíen a que tú mismo vayas por las tuyas, porque si no, no hay un respaldo. No hay un respaldo. Mira, en el versículo leímos recién Marcos 6:45, y si me pueden poner el versículo 48. Mira, el versículo 48 dice: estos poquitos versículos después que Jesús los obliga a pasar, Jesús les dice a los discípulos, los obligó a pasar al otro lado. Los discípulos se subieron a la barca, y dice en el versículo 42, ellos estaban solos porque Jesús se quedó en tierra. Dice que Él subió al monte a orar y mandó a sus discípulos solos. Y dice que en el camino, en esa barca, Él los vio de lejos, y dice: y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Y luego, si me puedes, el que sigue dice: y viéndolo ellos caminar, el siguiente, quiero enfocarme en otra cosa, y dice: porque todos veían y se turbaban, pero Él enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, dice, soy yo, no temas. ¿Sabes qué? Cuando yo estaba preparando esto, el Espíritu Santo me decía: hay muchos que el domingo pasado recibieron la palabra, hay muchos que el domingo pasado entendieron que tenían que pasar al otro lado, hay muchos que tomaron la valentía y dijeron: yo voy, y pasaron. Pero ¿sabes qué? En el
camino, en la semana, empezaron a mirar su situación, se empezaron a ver con sus ojos y empezaron a ver que menguó su fe, empezaron a ver que se cansaron, empezaron a mirar y decían: no veo cambios, no veo cambios en mí. Yo declaré algo, pero aún no lo veo. Y quiero decirte que el mismo que te obligó a pasar al otro lado es el mismo que te dice: ten ánimo, yo soy, no tengas miedo. El mismo te dice, el que te dijo pasa al otro lado, el que te obligó a pasar al otro lado es el mismo que te dice: no tengas miedo, no tengas temor, ten confianza. Dice: ten ánimo, aférrate a la palabra, aférrate a mí, porque si te aferras a Él, nada va a pasar, nada. ¿Qué pasó acá? Se aquietaron las aguas. Hay otro párrafo donde dice que Jesús los hizo pasar al otro lado y Él iba en la barca con ellos. Él iba en la barca, pero dice que se empezó a levantar una gran tempestad. Estando Jesús en la barca, Jesús está en tu vida, Jesús está contigo, pero se empieza a levantar una tempestad, pero te empiezas a cansar. Pero quiero decirte que Él está contigo, que no tengas miedo, no tengas temor. Él mismo que te obligó a pasar al otro lado es el que te va a sustentar. El mismo que te obligó a pasar al otro lado es el que va a proveer para este tiempo. El mismo que te hizo pasar al otro lado va a ser el que te va a sostener. Ten ánimo, ten ánimo, ten ánimo. Jesús no debería haberles dicho nada a los discípulos. Los discípulos deberían saber, los discípulos que estaban con Jesús, los discípulos aquí en Marcos 6, anterior a esto, antes de que Él les dijera pasemos al otro lado, ellos habían visto la multiplicación de los panes y los peces. Él habían visto, todo ese capítulo es de milagros que Jesús hizo. Pero sin embargo, llega un momento en que los discípulos se cansan, que los discípulos se asustan, que los discípulos ven la tempestad, que los discípulos ven que el viento viene en contra y tratan de remar y tratan de ir al otro lado y tratan. En ese proceso es donde estoy hoy día para decirte: te va a costar remar, te va a costar avanzar, vas a mirar y vas a ver la tempestad. Mas hoy día te digo: párate en fe, párate en fe, párate en esa fe que no ve lo visible, que no ve lo que tú estás viviendo hoy día. Párate en esa fe, en la fe de los padres de esta casa, que te dicen ve más allá, que te dicen camina, avanza, avanza, porque si Dios está contigo, ¿quién es contra ti? ¿Quién? Aunque tú veas lo contrario, aunque tú mires lo contrario, ¿quién es contra ti? Solo quiero terminar esta tercera transición diciéndote: primero, se puede. Lo primero que te puedo decir: se puede. Se puede ser un hijo, una hija, un discípulo obediente. Se puede. Hay un metrón en esta casa y te lo vuelvo a repetir: hay un metrón, hay una medida. Tú puedes, tú puedes. Voy a la cuarta transición. Voy a la cuarta transición. La cuarta transición es que tú seas un servidor, un mayordomo fiel y leal. Te dije que este mensaje quizás no te iba a sacar amenes. Al revés, este mensaje te va a confrontar. Si me puedes poner en Génesis capítulo 15, versículos 2 y 3. El papá, cuando me pidió que hablara en este tópico de transición, en lo primero que me dice, habla desde tu posición de Eliezer. Y por eso hoy día yo te quiero hablar desde esta posición. Mira, respondió Abraham: Señor Jehová, ¿quién me darás siendo así que ando sin hijos? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa.
Abraham conversaba con Dios. Había pasado mucho tiempo. Abraham había sido obediente a la voz de autoridad, a la voz que le dio Dios. Había pasado tiempo, y en ese tiempo Abraham le dice a Dios: mira que no me has dado prole, me prometiste un hijo y aún no pasa nada, pero mira, el único al que yo puedo heredarle es este hijo Eliezer, que es mi mayordomo. En una versión dice que es un hijo nacido en la casa. Ese siervo empezó como siervo en esa casa, nació en esa casa y aprendió, y luego tomó la posición de servidor. Luego pasó a ser un mayordomo, pero un mayordomo que cuidaba los bienes de su señor. Él empezó a tener un servicio. Acá nosotros en la casa tenemos gente que sirve, tenemos gente, mira, muchos mujeres, seguridad en tantas áreas. Siempre necesitamos servidores. Pero ¿sabes qué? Cuando tú te empiezas a destacar en tu servicio, se empieza a despertar en ti el Eliezer que hay. Cuando tú empiezas a destacar, cuando tú sigues los pasos que ya vimos, cuando vuelves a la simpleza del altar, cuando dejas los compromisos, dejas lo que te deja atado ahí, lo que te tiene aferrado a que tú no avanzas en el proyecto de Dios. Cuando tú empiezas a obedecer la voz de Dios, tú empiezas a ser para Dios confiable. Tú empiezas a ser un servidor en el cual dice que tiene herencia, dice que Él va a tener herencia. Pero ¿sabes qué quiero mostrarte? Luego esto lo habla en Génesis 15, pero en Génesis 24 Abraham ya estaba viejo, ya había tenido su hijo. Abraham ya estaba con Isaac. Pero mira en el versículo 2, no, Génesis 24, versículo 2. Mira, dice que Abraham le dijo a su siervo, a su criado, el más viejo de la casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, y le dice: pon ahora tu mano debajo de mi muslo. El siguiente: y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas cananeas, entre las cuales yo habito. Eliezer, siendo el siervo de Abraham, pasaron desde el capítulo 15 al 24. Pasaron muchos capítulos, o sea, pasó mucha agua bajo el puente, ¿no es cierto? Pasó mucho tiempo. Pero llega un momento en que Abraham estaba viejo. Llega un momento en que Abraham sabía que le quedaba poco tiempo, y él dice: yo necesito que mi hijo se case, yo necesito que Isaac se case, pero no se case con las mujeres de acá, con las cananeas. No quiero que se case. ¿Y qué es lo que hizo? Llamó a Eliezer, al hombre, al criado, al que estuvo con él todo el tiempo, al que se envejeció al lado de él, pero que con el tiempo fue el servidor fiel y leal. ¿Por qué lo digo? En ese tiempo había una costumbre de que tú, para hacer un juramento, lo que tú hacías, le pedías a la persona a la que le ibas a pedir el juramento, le pedías que pusiera la mano en su muslo, por debajo de la túnica. Bueno, algunas versiones dicen que en las partes íntimas, pero él ponía la mano. Pero más que eso, lo que te quiero mostrar es que Abraham, al hacer eso, lo que le estaba diciendo a ese siervo, le estaba diciendo: yo pongo sobre ti un juramento. Yo hoy día hago un juramento contigo, porque esa promesa era de lealtad. Esa promesa no tenía otra cosa que no fuese la lealtad. Abraham no se lo iba a pasar lo que él tenía que hacer, ese trayecto de ir por el desierto, ir a buscarle una esposa a Isaac. Él no se lo iba a pedir a cualquier persona. Él no se lo iba a pedir a un siervo joven, no se lo iba a pedir a cualquiera. Él dijo: yo tengo que enviar al que es siervo, al que es nacido en mi casa, aquel que ha sido un servidor fiel y leal, aquel que yo sé que si le doy una promesa, él juramenta conmigo y lo va a hacer, porque es fiel y leal. Lo he visto en estos años. Así que yo hago este juramento contigo. Yo quiero decirte, hay muchos de ustedes que el papá y la mamá han hecho juramento para pasarte discípulos, para pasarte casas de paz, para entregarte un servicio. ¿Qué has hecho con eso? ¿Has sido fiel y leal? Ellos han juramentado, han confiado en ti, han confiado en pasarte gente, en pasarte casas de paz.
Ellos han confiado, ellos han hecho, no literal, pero en el espíritu, han confiado a la gente. Abraham no iba a escoger a cualquiera. Cuando la madre de la casa te ponga en un lugar, no te sientas cualquiera. Eres ese Eliezer que vieron tu servicio, que vieron en el camino que fuiste leal, que siendo hijo nacido de la casa, que probablemente tú querías la herencia, pero que sabías que si nació el hijo, tú tenías que servir hasta el final. ¿Sabes qué? Hoy día, ¿qué es lo que estoy hablándole? A los que en esta temporada, al otro lado, tienen que ser servidores fieles y leales. Aquellos que hoy día, al otro lado, tienen que levantar su servicio. Aquellos que al otro lado tienen que escuchar la voz de autoridad. ¿Sabes qué? Hay líderes que los padres han puesto. Esta es la voz de autoridad para ti. No esperes escuchar la del padre y de la madre, porque cuando ellos hablan, todos corren. Pero si un líder de las 24 horas te habla, tú no le respondes. Si el líder de seguridad te dice: ven, haz esto, cúbreme en esto, y tú no respondes, ellos son voz de autoridad porque los padres los pusieron ahí. Si tú quieres ser un servidor fiel y leal, tienes que aprender a escuchar, tienes que aprender a servir, y no solo por ser visto, y no solo para que los padres de la casa te vean, sino que tu servicio primeramente es para Dios, y segundo para obedecer la voz de autoridad de tus padres. ¿Sabes qué? Hoy día quizás tú llevas poco tiempo y tú me dices: ¿de qué está hablando? No entiendo esto de los mentores. Me recuerdo que una persona llegó hace un tiempo y escuchaba hablar de los mentores y dijo: oye, son como los de mentores de Harry Potter. Porque no entendía. Muchos de ustedes quizás no entienden lo que estamos hablando, quizás del mentor. No entiendes de que hablamos de un líder de casa de paz. Pero quiero decirte que aunque lleves poco tiempo acá, tú eres administrador de lo que Dios te ha entregado. Tú eres administrador de tu casa. Tú eres administrador de tus hijos. Tú eres administrador de tu tiempo. Tú eres administrador de las palabras que hay en tu boca. Tú eres administrador. Dios un día tomará cuenta de lo que tú estás haciendo. ¿Cómo estás administrando tu familia? ¿Cómo estás siendo un administrador de los hijos que Dios te entregó? No son tuyos. Él te los pasó para que tú los administraras. Hoy día Dios está llevándote a un nuevo nivel, a que tú entiendas que eres administrador de los tesoros del reino. Eres administrador de lo que Dios te ha entregado. Y tienes que ser un Eliseo, un hombre que es un siervo, que es fiel y leal a su llamado. Mira, en Génesis te decía en el capítulo 24, lo mandaron a él, pudiendo mandar a cualquiera. Pero cuando Abraham o los padres de esta casa envían a alguien, es su voz detrás de ellos. Y mira, en Génesis capítulo, en el mismo 24 que estamos, si me puedes poner el versículo 12. El versículo 12 dice: y dijo: oh Jehová. El versículo anterior habla que Eliezer quiso cumplir la promesa que le hizo a su señor, y dice que él tomó los camellos, los cargó y se fue de viaje por el desierto para llegar a la tierra y traerle una esposa a Isaac. Y dice que él en el camino se para, y él lo que dice: esto es Eliezer, no lo dijo Abraham, lo dijo Eliezer, y dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, te ruego el tener hoy un buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. ¿Sabes qué es lo que él hizo? ¿Qué es lo que hace un siervo? El ejemplo de su señor. Un siervo lo que hace, nada más ni nada menos que ve el ejemplo de su madre espiritual. Nada más ni nada menos que ve el ejemplo, el metrón que te decía, el metrón de servicio, el metrón de entrega, el metrón que hay en esta casa. Y él lo miró, y ¿qué es lo que hizo? Él buscó la dirección en Dios. Él podría haber seguido de largo el desierto y haber hecho lo que fuese, pero él lo que hizo fue seguir el ejemplo de su Señor y pararse y detenerse y decir: Señor, Señor de Abraham,
Imagínate, ni siquiera lo sentía su Señor. Él lo que hizo es repitió lo que vio de su padre. A veces hay mujeres que llevan tan poco tiempo y no saben lo que están haciendo, pero ¿qué es lo que hacen? Siguen el ejemplo. Pero ¿qué es lo que hacen? Se paran frente. Si alguien me dijo, haz esto, yo sé que lo puedo hacer. Y se paró, y ese siervo Eliezer dice que se paró y le pidió dirección a Jehová, le pidió dirección al Dios de Abraham. Y en el versículo siguiente, en el versículo, no, creo que está después, pero escúchame. Cuando él iba en camino, recuerda que va por el desierto. Él iba cansado, iba con los camellos, con todo. Y llega allá y él le dice, Señor, y le pide al Señor, le pide así como Gedeón, que le pidió ahí tener, Señor, confírmame si así. Y él dice que se puso ahí a que los camellos bebieran. Y dijo, voy a poner un vellón. Dijo, si viene tal mujer de tal forma y hace tal cosa, esa es. Y dice que inmediatamente llegó la mujer. Inmediatamente Rebeca apareció. Y él sabía en su corazón que era la respuesta de Dios. Él sabía en su corazón que era lo que le había pedido a Dios en el camino. Y cuando llega y se pone la mujer y dice, esta es. Y se fue a la casa. Me imagino hizo todo un tema con los papás. La tomó, le dijo, ya se va a ir a casar con Isaac. Tomó todas sus cosas. Y ahí en un versículo le dice, el que les pasé de sigan, es que quiero leerlo textual. Les pasé un versículo después del 12, porque el capítulo es largo, pero quiero acá, dice, y les dijo, y ahí estaba en la familia, estaba en la casa, hizo todo lo que tenían que hacer. En ese tiempo eran trueques, no me imagino todo lo que la dote, que esto otro. Y cuando ya tomó todo, dice que, y él les dijo, y los papás de Rebeca, quédate un tiempo, descansa, pasa tiempo con nosotros acá. Sin embargo, él les dijo, no me detengáis, ya que Jehová ha preparado mi camino. Despáchenme para que me vaya mi Señor. ¿Sabes qué? Eliezer es un hombre, un servidor que cuidó los recursos de su Señor. Es un servidor que no se quedó en el camino haciendo tiempo. Él, ¿qué es lo que era? Era un servidor fiel, leal y diligente a responder lo que su Señor le había dicho. Yo no sé cuánto en esta casa hoy día necesitaban esta palabra, que te confrontaran y que te dijeran, tienes que desde este día ser un servidor fiel, leal. Tienes que ser un servidor diligente, no aquel que se queda en el camino, que se queda conversando, que se queda haciendo horas, sino que cuida los recursos que son de Dios, sino que cuida los recursos que son de la casa. Cuando tú estás en este lugar, tú ves una casa linda, pero hay gente que entra al baño y se echa confort dentro de la cartera. Y uno dice, Señor, pero ¿cómo? Hay cosas. Esta es la casa de Dios. Hay cosas que tú como administrador, como siervo fiel y leal, tienes que aprender de Eliezer. Tienes que aprender de Eliezer. No solo aquí, sino que en tu casa, sino que con tu familia. ¿Qué ejemplo estás dando si aquí eres una persona y en tu casa no eres un servidor fiel y leal? Y quiero terminar con esto. Lo último que puedo decir o destacar de Eliezer, que Eliezer era un hombre virtuoso. Y tú me puedes decir, ¿y cómo tú sabes que es un hombre virtuoso? Pastora, ¿cómo sabe? Quizás tú has escuchado la palabra o la mujer virtuosa, ¿no es cierto? Porque un hombre, yo sé que Eliezer era un hombre virtuoso. ¿Sabes por qué? Porque la palabra virtud viene del hebreo hayil. Y eso significa vigor, significa habilidad, significa cualquier excelencia de una persona o cosa, significa poder, dunami, influencia. ¿Sabes qué? El hombre Eliezer tenía el poder, tenía esa influencia, porque él tenía esa virtud que Dios le había entregado. El otro día conversaban y decían, oye, los jóvenes de repente andan arrastrando los pies, no tienen fuerza. Nosotros, cincuentones, andamos arriba de la pelota. El papá, usted
lo ve, de repente sirve todo un fin de semana y quiere seguir y quiere más, porque no es con las fuerzas de uno. Eliezer no fue con sus fuerzas, Eliezer fue con la virtud. Al encomendarse a Dios, él tomó de esa virtud que tenía Abraham, y con esa virtud él fue adelante. Cuando tú tienes esa virtud, tienes la habilidad de poder servir, de poder ser fiel y leal. Cuando tú tienes esa virtud, tú tienes ese poder, ese dunamis que necesitas. Cuando yo veo a la mamá que a veces anda toda manifestada, no la voy a exponer como el papá, perdón. O ves a los líderes que de repente están full y tú dices wow, y a veces tú miras y hay juventud que apenas arrastra los pies. Eliezer era el criado más viejo. Podrían mandado al más joven, pero era el más viejo. Yo me imagino con la Marce Plasencia, la diácono, bien viejita ahí sirviéndole el café a la papá, a la mamá. Nosotros nos imaginamos, nosotros no tenemos mentalidad de que nos vamos a jubilar. Nosotros seguimos. ¿Por qué? Porque hay virtud en nosotros, porque hay una virtud en nuestros padres espirituales, porque hay una virtud en mi madre espiritual, que aunque carga una enfermedad, ella tiene la fuerza para orar por el enfermo. Ella tiene la fuerza para ir más allá, a pesar de la debilidad del cuerpo. Ella dice: yo tengo esa virtud, yo soy un administrador fiel y leal de lo que Dios me ha entregado. Yo hace un tiempo renuncié a mi trabajo. Yo hace un tiempo tomé una decisión. Llevaba 9 años en mi trabajo, tenía una posición, era un trabajo bueno, pero sin embargo, cuando el papá me ofreció trabajar acá, yo dejé todo. Yo renuncié a 9 años de trabajo, porque yo dije: si Dios me ha dado habilidad, yo la prefiero entregar al reino. Si Dios me ha dado esa habilidad, quizás sin saber lo que yo tenía, yo dije: si Dios me ha dado habilidad, si Dios me ha traído hasta acá, hoy día yo honro mi llamado. Yo, como dice la mamá, defiendo mi pastorado, porque me ha costado rodillas, me ha costado negarme, me ha costado ir más allá, me ha costado, pero he obedecido. Y por eso hoy día yo quiero decirte, en este día que estás al otro lado, empieza a sostener lo que Dios te ha entregado. Hoy día que estás al otro lado, empieza a sostener lo que Él te ha entregado. Sea un servidor fiel y leal, sea aquel que obedece la voz de autoridad, sea aquel que deja de lado todo proyecto para ir por el proyecto mayor, para ir por lo que Dios tiene para ti. Si me pueden bajar la luz,